Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Enfrentando las tormentas de la vida, porque justamente es lo que tenemos que aprender a hacer, eh, aprender a enfrentar pues las tormentas que se avecinan constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Eh, Vamos a leer la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 21, capítulo 22 y parte del capítulo 23. Así es que vamos a poner atención, mis amados hermanos. Y en el capítulo 21, pues se nos da el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Y dice la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a la luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a una distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y Dios, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Capítulo 22.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam y a Taaz y a Maaca. Capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre ustedes, denme propiedad para sepultura entre ustedes, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ustedes. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham,
en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, escúchame, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. ¿Ok? Bueno, esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. ¿Qué tenemos que comprender de todo esto? Voy a hacer un pequeño comentario. Hace mucho tiempo, por allí del 2003, un aventurero lideró un equipo de personas, varias personas, en un viaje a través del Océano Atlántico, y lo hizo sobre un bote inflable. Salieron de una parte de Canadá e iban con rumbo hacia el Reino Unido. Pero el 5 de agosto del 2003 se desató una gran tormenta. Había olas hasta de 30 metros de altura, imagínense nada más. Estos hombres perdieron el contacto con el satélite, o sea, naufragaron. Ellos, pues, tuvieron mucho temor por sus vidas. Afortunadamente, sobrevivieron para contar la historia. Y hay un libro respecto a eso, de qué fue lo que sucedió en aquel tiempo. ¿Por qué hice este comentario, mis amados? Porque justamente no todos pasaremos por tormentas físicas de ese tipo, a menos de que sean tan aventureros como este tipo de personas, ¿verdad? Pero fíjense que Jesús dijo que en la vida enfrentaríamos muchas tormentas. La vida no es sencilla, como lo hemos podido constatar. Las tormentas son muchas y muy variadas. Como vemos la condición de Abraham, ¿verdad? Como podemos ver también condiciones de David en los Salmos, como podemos ver situaciones de lo que vivieron los discípulos de nuestro Señor Jesús cuando enfrentaron tormentas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto, de su ejemplo? Bueno, quiero decirles que en medio de las tormentas, por ejemplo, David dice que su escudo está en Dios y que aún en medio de la tormenta él alabaría al Señor por su justicia, ¿no? Al nombre del Señor Altísimo cantaría salmos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Vayan escuchando, vayan viendo lo que estoy diciendo para que vayamos aprendiendo. Porque si caemos en la tentación y comenzamos a disfrutarla y alimentar esa tentación, pues la palabra de Dios nos advierte: miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Eso es lo que pasa cuando nosotros, en medio de una tormenta, en medio de una tentación, en medio de una crisis, empezamos a como que acomodar las cosas, ¿verdad? Y podemos concebir pecado. En otra metáfora respecto a esto, pues se puede comparar como cavar un hoyo, ¿verdad? Quitar la tierra con una pala y luego caer en el mismo pozo que hemos hecho. Justamente es así como podemos vivir cuando estamos de alguna manera en medio de una tormenta. El apóstol Pablo también dice que hemos de tomar el escudo con el que podremos extinguir todas las flechas encendidas del maligno, porque también es otra manera de enfrentar tormentas. El escudo
pues es el escudo de la fe. O como David lo dijo, como comenté hace un momento, el escudo es, su escudo es Dios. Y esta es la mejor protección que podemos tener contra los ataques del enemigo, contra las tormentas, contra las situaciones que podemos estar viviendo. Y tú y yo tenemos que ya declarar constantemente que nuestro escudo está en Dios. Dios es el escudo de nuestra vida, mis amados. Y eso pues nos tiene que llevar a tener una extrema confianza en nuestro Señor Jesucristo, el gran Salvador, el único y verdadero Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Fíjense por qué. En ocasiones, las tormentas de nuestra vida pues aparecen sin advertencia previa, ¿verdad? De repente amaneces con una mala noticia, con una situación en donde se sale de tu control y parece que esa tormenta se viene con todo. ¿Se recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesús estaba en la barca con sus discípulos durmiendo? Y dice la palabra de Dios, cuando de repente, ¿verdad? Se levantó en el lago una gran tormenta, tan fuerte que las olas inundaban la barca. Eh, eso lo pudimos leer allá en Mateo 8:24, más o menos por ahí. ¿Va? Obviamente, podemos pensar que los discípulos estaban muy acostumbrados a las tormentas del mar de Galilea, porque pues ese lago, ese mar de Galilea era muy conocido por sus tormentas muy repentinas, que agitan las aguas y generaban olas hasta de 6, 7 metros de altura. Y hasta la fecha sigue sucediendo eso, ¿no? No obstante, esta tormenta debe haber sido particularmente más fuerte de lo normal, porque pues los discípulos, imagínense, fueron a despertar a nuestro Señor Jesús, se recuerdan de todo eso, y dijeron, Señor, levántate, despiértate, que perecemos, nos vamos a ahogar. Y pues es lo que sucede de repente en nuestras vidas, mis amados. ¿Cuántas veces ustedes y yo dormimos plácidamente, estamos tranquilos y de repente llega una noticia, sucede algo que habíamos ya dejado, perdón, como que tranquilo y empezamos a tener angustia? Es normal sentir pánico durante las tormentas, durante las crisis, ¿no? Y ciertamente a mí también así me ocurre. Y muchas ocasiones ustedes y yo pensamos, ¿verdad? Por el pánico que tenemos cuando está pasando algo fuerte en nuestra vida, pensamos que en ocasiones pareciera que Jesús está dormido, como lo estaba en la barca, pero sabemos que Él estaba justamente tranquilo porque Él sabía perfectamente bien que ese tipo de tormentas no lo iban a llevar a ninguna condición negativa. Ujú. Y nosotros tenemos que aprender en esta noche a entender que nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar atento a nuestra condición. En ese momento los discípulos pensaban que tal parece que Jesús no estaba haciendo nada con sus problemas. Y a lo mejor hasta tú y yo llegamos a pensar que Cristo está haciendo nada con la problemática que estamos presentando, que no nos escucha, que no nos oye. Pero afortunadamente podemos clamar como hicieron ellos, Señor, sálvanos, sálvanos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer el día de hoy. Entonces, la respuesta natural ante las tormentas de la vida, pues normalmente es dudar, tener temor, miedo, pánico. Pero Jesús dice que la respuesta a las tormentas debe ser la confianza, debe ser la fe. Y por eso constantemente Dios, nuestro Señor Jesús, a este tipo de hombres que de repente se angustiaban por lo que estaba pasando, les decía, hombres de poca fe. Yo espero en el nombre de Jesús que de aquí en adelante Dios nunca te llame a ti, hombre o mujer de poca fe, que no dudes, que no tengas temor, miedo, angustia por lo que está sucediendo. Así lo dice Dios. Jesucristo dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Si yo estoy aquí en la barca, en ese momento con los discípulos, pero hoy te quiero decir, ¿por qué tienes tanto miedo de repente? Si Dios está contigo, el Espíritu Santo ahora mora en ti.
Entonces vemos cómo Jesús es capaz de calmar la tormenta y eso es justamente lo que hace. Entonces, fíjense que cuando sucede que lo despiertan, él le da órdenes a los vientos y a las olas y estos le obedecen a Jesús. Entonces, Jesús siempre va a mostrarnos un control sobre todos los elementos naturales. Y el día de hoy prosigue demostrando control sobre hasta de los poderes del mal, mediante la liberación de endemoniados, mediante sanidad, mediante prodigios, mediante milagros. Es lo que está haciendo Jesús ahora en estos tiempos para nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, mis amados. Fíjense que en ese momento Jesús estaba más interesado en la gente que en lo que pudiera estar sucediendo. En las mismas posesiones, o sea, en la misma barca, no le interesaba la barca, le interesaba la gente. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro en nuestra cabeza, porque muchas ocasiones a nosotros nos interesa más lo material, lo que podemos estar viviendo, palpando, que nuestra propia vida eterna. Jesús enfatiza que el perdón es más importante que la sanidad, por ejemplo, pero obviamente la sanidad no es algo menor. Obvio, Jesús puede realizar y realiza las dos cosas sin mayor problema. Nos da el perdón de nuestros pecados y también nos trae a sanidad, primeramente interior y después lo exterior. Muestra su poder sobre la enfermedad, sobre la discapacidad. Y esto nos tiene que llevar a glorificar a Dios, porque ahora tenemos esa gran bendición en nuestras vidas. Entonces, en medio de las tormentas hay tiempos también de calma. No sé si ustedes han visto, por lo menos en documentales, cuando sucede el paso de un ciclón, o, ¿sí? De un huracán. Curiosamente, el huracán pues pega, ¿verdad? Con la parte de enfrente del huracán, lo que viene en la vanguardia, y azota el área tremendamente, donde llega y donde pega. Pero después de que pasa la vanguardia, hay un tiempo en que está el ojo del huracán en esa área. Y curiosamente, dentro del ojo del huracán se vive una tranquilidad, una paz. De hecho, cuando se voltea uno a ver al cielo, es tan limpio, no hay nubes, tal pareciera que no está pasando nada. Pero de repente vuelve a azotar el huracán porque viene la retaguardia, la parte de atrás del huracán, porque él sigue su paso, ¿verdad? Y vuelve a azotar esa área y vuelve a provocar mucho destrozo, muchos problemas. Y después de que pasa el huracán, vuelve otra vez la bonanza, la calma. Bueno, pues yo quiero decirles que cuando Jesucristo nos llama, cuando nosotros atendemos al llamado de nuestro Señor Jesucristo para reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestra vida, pues viene la bonanza y empieza a haber algo que nosotros necesitamos, que es la paz y la tranquilidad, el gozo en el Señor. Vendrán posteriormente otra vez ataques, vendrán otra vez tormentas, vendrán otra vez problemas, pero no tengamos temor. La misericordia de Dios y su bondad y viene a darnos nuevamente paz en el momento correcto. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios ha traído a nuestras vidas a través de todo esto. Y hay que darle gracias porque en todas las tormentas de la vida, ustedes y yo siempre vamos a poder clamar, Señor, sálvanos, sálvame de esta condición. Ayúdame a confiar en ti, a renovar mi fe, a acrecentar mi fe en los momentos en los que yo siento que estoy perdido. Ayúdame a no tener miedo, a no tener temor. Recuérdame constantemente que tú estás a mi lado. Y esto nos tiene que llevar a atender lo que acabamos de leer de los capítulos de Génesis. Agradecer a Dios por su bendita provisión.
¿Qué leímos en Génesis justamente ahorita, mis amados? Abraham ciertamente enfrentó tormentas en su vida. El pasaje de hoy está lleno de batallas, lo que acabamos de leer, pero comienza con un maravilloso momento de calma en medio de esas tormentas. Como dice el versículo 1 del capítulo 21 de Génesis, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Hoy, en el nombre de Jesús, recibe esta bendición, porque tal y como Dios te ha prometido, te ha dicho que hará contigo, déjame decirte que Dios siempre se va a estar ocupando de ti y va a cumplir con la promesa que te ha hecho. Si Dios te prometió sanidad, Dios va a traer sanidad a tu vida. Si Dios te prometió bendición económica, Dios la va a traer. Si Dios te prometió que tú y tu casa serían salvos si tú confías en el Señor, Dios lo va a hacer. Mire, también tenemos que entender que como a veces ocurre también con nosotros, recuerden que Abraham tuvo que aguardar, esperar un largo tiempo para que la promesa fuese cumplida. 25 años, mis amados hermanos. Recuerden que cuando Dios habló por primera vez a Abraham y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra de Canaán, le prometió que él sería padre de naciones. Y prácticamente 25 años después es que nace su hijo, el hijo de la promesa. Vemos cómo la promesa de Dios entonces se cumplió oportunamente en el tiempo de Dios. Posiblemente para Abraham ya se le había hecho que hasta posiblemente Dios se había olvidado de la promesa. A Sara le pareció eso, por eso le ofreció a la criada, a la esclava Agar, a su sierva, para que se acostara Abraham con ella y tuvieran un hijo. Y nace Ismael. Entonces vemos que nosotros, al querer ayudarle a Dios, muchas veces cometemos graves errores. Pero cuando nosotros entendemos esto, mis amados, vamos a saber y estamos comprendiendo que Dios siempre va a cumplir sus promesas oportunamente, en el tiempo específico de Dios. Pero también podemos ver que durante el tiempo de espera, mientras tú y yo estamos esperando, ¿verdad? A que llegue la promesa, a que llegue la bendición, a que Dios cumpla esa promesa, pues el desafío que tú y yo tenemos durante el periodo de espera es a seguir confiando en nuestro Padre Celestial, a no pensar como Sara, ya se le olvidó. Vemos que allí nos dice, Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Obvio, fue un momento de gran alegría, ¿verdad? Y Sara por eso dice, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. No de burla, mis amados hermanos, sino en una actitud de alegría. ¿Qué sientes cuando Dios cumple una promesa en tu vida? Cuando tú te das cuenta que vino bendición a tu vida de parte de Dios porque cumplió la promesa que te hizo. Alegría, ¿verdad? Hay risa, hay sonrisas en tu cara. Y mucha gente que te conoce también y que te ama también se alegra junto contigo por el hecho de la bendición que llegó a tu vida. Pero también vemos que muy pronto Abraham tuvo que enfrentar una tormenta en su propia casa. En su propia casa ahí viene el lío, ¿verdad? Entre mujeres y primero entre niños. Ismael se burlaba de Isaac y esto pues provocaba divisiones muy profundas en la familia. Trágicamente, Agar e Ismael tuvieron que irse. Obvio, ella simplemente era nada más la sierva, que tuvo un hijo de Abraham, pero siguió siendo la sierva. Nunca le dio el título ni de concubina, ni mucho menos de esposa. ¿Ah? Entonces tuvo que marcharse. Y en última instancia, pues estas divisiones fueron consecuencia del pecado previo de tener relaciones con Agar y no creer que Sara podía tener un hijo. ¿Y quién provoca esta condición?
Pues obviamente Sara, en un engaño, en una condición en que Satanás le mete una mentira en su cabeza. Y dice, ¿cómo tú vas a tener un hijo? ¿Cómo crees que tú vas a embarazarte si ya eres una vieja? Entonces mejor dale a Agar, que es una joven, para que de esa manera tenga un hijo y por lo menos tenga heredero. Ella no creyó que Dios podía abrir su matriz. Entonces, mis amados, muchas veces ustedes y yo nos vamos por la mentira de Satanás y queremos ayudarle a Dios y después viene una problemática severa, una tormenta que abrimos, que provocamos en nuestra vida solamente por no creer en Dios, no creerle a Dios. Porque tú y yo creemos en Dios, mucha gente, la gran mayoría de la gente. Si tú sales a la calle y haces una encuesta y le preguntas a quien te topes en la calle, oye, ¿tú crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí cree en Dios. Muchos de los que me escuchan dicen que sí creen en Dios, pero ahora hay que preguntar si le creen a Dios. Y ahí empieza hasta gestos, ¿no? ¿Cómo que si le creo a Dios? Y mucha gente todavía te va a decir, sí, sí le creo a Dios, pero viene la siguiente pregunta. ¿Qué le crees? ¿Qué es lo que le crees a Dios? ¿Tú qué le estás creyendo a Dios? Obviamente, seguro estoy que tú y yo tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estás creyendo? Yo le estoy creyendo en su palabra. Yo estoy creyendo en sus promesas. Yo estoy creyendo en su verdad. Yo estoy creyendo en su amor. Y ahí es a donde mucha gente no sabe qué contestar, porque no estudia la palabra de Dios, porque no comprende lo que Dios habla a través de su bendita palabra, y por eso se quedan así como con los ojos de, ¿por qué me preguntas esto, no? Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios, vamos a esperar el tiempo perfecto de Dios. No vamos a tener que caer en la mentira de Satanás para empezar a tratar de ayudarle a Dios, porque entonces tendremos que pagar las consecuencias. Aquí vemos cómo Abraham paga las consecuencias por no haber creídole a Dios en su momento y haberse esperado. Total, si Sara le hubiera dicho, ¿sabes qué? Acuéstate con Agar y con 20 muchachas más para ver cuál de todas se embaraza. Él, con la autoridad, siendo la cabeza de su hogar, siendo el hombre de fe que era, hubiera dicho, ¿sabes qué, Sara? No. Dios nos prometió que tendríamos un hijo, tú y yo, dentro del matrimonio, no en una condición como tú le estás planteando. Entonces vemos que también Abraham se equivocó. Ujú. Vemos que también Abraham pues provocó ese vendaval que se le vino encima, esa tormenta por no haber puesto las cosas en orden. Entonces, ahora tenemos esta enseñanza para que ustedes y yo reaccionemos correctamente cuando alguien nos pueda estar incitando a hacer lo que no debemos hacer. Acuérdense que nuestra guianza es del Espíritu Santo, nuestra guianza viene del Dios mismo. No tenemos por qué ser guiados por situaciones ajenas a Dios, porque si nos dejamos guiar por el enemigo, vamos a torcer nuestro camino y después tendremos que pagar las consecuencias. Entonces vemos cómo a veces las situaciones más difíciles son las que uno mismo se provoca. Tú y yo nos hemos provocado problemas, severos problemas, tormentas. Más, muchos de nosotros nos hemos provocado huracanes en nuestra vida que traen consecuencias y después ya no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Pero quiero decirles que aún así, aun cuando Abraham provocó esta tormenta, Dios sigue con él. Entonces, yo te quiero decir que aun cuando tú hayas provocado una gran tormenta en tu vida y que ahorita estés pagando parte de las consecuencias, yo te quiero decir la verdad. Dios está contigo. Dios sigue contigo. Y va a velar, así como veló por Agar e Ismael, bendiciéndolos, pues va a velar por todas las personas que están a tu alrededor para bendecirlos, aun cuando tú hayas provocado el lío.
Entonces vemos cómo esta es otra historia un tanto extraña, ¿verdad? Que resulta difícil de entender. O sea, no es fácil de entender esto, pero en esta historia, pues vemos la gracia de Dios en acción, en medio de una circunstancia pecaminosa. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente bien que ustedes y yo vamos a pecar, vamos a caer nuevamente en algunas tentaciones, pero Dios está con nosotros. Fíjense, todavía fue más allá la situación. Abraham estaba por enfrentar la tormenta más grande de su vida. Dice la palabra de Dios ya en el capítulo 22, versículo 1. Dios puso a prueba a Abraham. Mis amados, ¿por qué Dios puso en esa prueba a Abraham? Porque primero necesitaba saber realmente dónde estaba su corazón. Obvio, al inicio de esta enseñanza, de esta historia, pues vemos que Abraham no le creyó realmente a Dios y por eso, como les comento, se fue a tener relaciones sexuales con Agar, con quien no debería. Él tenía que haber confiado en que Dios iba a hacer, a cumplir su promesa. Entonces, Dios pone a prueba a Abraham. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto a prueba y muchas veces has fallado? ¿Cuántas veces has dicho, sí confío en Dios, pero empiezas a buscar la manera de solucionar tus problemas, de buscar alternativas? Y lo que Dios nos está enseñando el día de hoy es que verdaderamente depositemos nuestra fe y nuestra confianza en todo. Entonces, ¿vendrán pruebas a tu vida? Sí. ¿Por qué? Porque justamente en algún momento, pues Dios necesita saber dónde está tu corazón. Él lo sabe, pero quiere hacértelo saber a ti, porque seguramente muchos de nosotros no sabemos a dónde está nuestro corazón en algunos momentos difíciles de nuestra vida. Y entonces a veces Dios permite que seamos probados. Yo honestamente, pues digo, con mucho, con mucha conciencia de lo que voy a decir, personalmente no creo que Dios se propusiera ni por un momento que Abraham realmente sacrificara a su hijo Isaac. Ujú. De hecho, recuerden que el sacrificio de niños siempre ha sido una abominación delante de Dios. Él lo prohibió, pero lo que sucedió con Abraham, perdón, es que Dios quería establecer cuáles eran las prioridades de Abraham. Muchas veces Dios te va a pedir lo que para ti es lo más especial, lo que de repente consideras como tu tesoro más grande, para establecer tus prioridades delante de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ejemplo, muchas veces ustedes y yo hemos levantado la idolatría a través del gran amor que le dispensamos a nuestros hijos. No es malo que amemos a nuestros hijos. Lo que para Dios se viene a ser una condición incorrecta es cuando amamos más a nuestros hijos de lo que amamos a Dios. Imagínense aquí a Abraham, simplemente él decidió degollar, o sea, sacrificar a su hijo porque Dios era su prioridad. Es terrible, ¿verdad? Imagínense que Dios nos pusiera en ese tipo de pruebas, mis amados. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Qué harías si en este momento tú escucharas la voz de Dios y te dijera, trae a tu hijo, al único, al que tienes, al que amas, y ofrécemelo en sacrificio? ¿Qué harías? Ahora, te lo voy a poner desde otro punto de vista. ¿Qué harías o qué haces cuando Dios te dice que tengas la fe suficiente en Él, porque Él es tu proveedor, que ahorita lo vamos a ver, y que deposites correctamente tus diezmos en tiempo y en forma, que deposites correctamente tus ofrendas que Dios puso en tu corazón, y de repente te das cuenta de que
hay una gran disyuntiva. O pagas tus diezmos y tus ofrendas correctamente, o te desbalanceas económicamente, porque igual y a lo mejor no te va a alcanzar, porque de lo que tú vas a diezmar, a lo mejor lo podrías aprovechar para hacer algunos pagos. Y entonces ahí el Señor te está diciendo, sacrifícame lo que para ti ahorita es muy importante. Ten la confianza de que ese 90% que te va a quedar después de que pagues el diezmo, te va a ser tan bendecido que te va a alcanzar para pagar, porque porque Dios multiplica, porque Dios hace maravillas y milagros en la actualidad. Pero muchos de nosotros no queremos hacer eso. Queremos estar todavía confiando en que si guardo ese dinero o si pago con ese dinero lo que necesito para salir adelante, vemos cómo desgraciadamente no nos alcanza. ¿Por qué? Porque tendremos que pagar las consecuencias de una condición equivocada delante de Dios. Ujú. Entonces, fíjense bien, en el Nuevo Testamento, aquí ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, de los versículos 17 al 19, nos recuerda o nos enseña que la prueba que Dios puso a Abraham llegó después de las promesas que Dios le hizo a Abraham sobre Isaac. Ujú. Por lo tanto, pues eso se constituyó como una prueba tanto de fe, de la fe de Abraham, como la prueba de sus prioridades. Hoy te quiero decir que Dios ha prometido proveer para tu vida, no dejarte ni desampararte, tenerte bajo las alas, tenerte en el hueco de su mano. Dios ha prometido todo eso antes de que tú empezaras a entrar en condiciones de prueba de parte de Dios. Ujú. Son pruebas de fe. Primero Dios te dio fe y ahora Dios está probando tu fe a través de cómo estás manejando tus prioridades. Por lo tanto, vemos que fue una prueba de su fe porque fue desafiado a confiar en que Dios cumpliría sus promesas sobre Isaac, aun si estuviera dispuesto a sacrificarlo. Hoy te quiero decir que Dios va a cumplir sus promesas que ha dado a tu vida, aun si tú estuvieras dispuesto a sacrificar todo lo que Dios te ha dado. ¿Cómo ven? Abraham tenía que confiar y tenía que confiar sin importar lo que ocurriera, sin importar si Isaac le sería restaurado después con otro hijo, o si Isaac, después de haber muerto, sacrificado por su propio padre, pudiera haber vuelto a la vida nuevamente, pudiera haber resucitado. No sabía qué era lo que iba a suceder a Abraham, pero tenía que confiar. Hoy te quiero decir que tú tienes que aprender a confiar de una manera correcta en que Dios va a cumplir con todas sus promesas. Y también fue una prueba de la prioridad de Abraham. O sea, aquí vemos cómo Abraham puso en primer lugar a Dios antes que a su hijo. Entonces, nuestra relación con Dios, mis amados hermanos, pues debe ser la prioridad principal sobre los demás amores, ¿verdad? Sobre el amor de tu esposa, sobre el amor de tus hijos, sobre el amor de tus padres, sobre el amor del dinero, sobre el amor de tu tiempo, sobre el amor de tu juventud, sobre el amor de tu vanidad, sobre cualquier amor. Ujú. Dios tiene que estar por encima de todo eso. Es más, Dios tiene que estar por encima de la visión que Él mismo te ha dado para tu vida y aún por delante de tus relaciones humanas más estrechas, de tu relación de matrimonio, de tu relación con cualquier tipo de situación. Abraham, por ejemplo, vemos que estuvo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Hoy te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo? Yo espero que todos hayan alzado las manos y hayan dicho, amén, sí estoy dispuesto, porque es lo de lo que se trata.
Es lo que se trata de estar aprendiendo de la palabra de Dios todo esto. ¿Ah? Entonces, la gran fuerza que tuvo Abraham y que mostró delante de Dios era que él amaba a Dios más que a cualquier cosa o persona. Fíjense nada más. Y después, pues vemos la realidad. Obviamente Dios le dice, hey, no vayas a matar a tu hijo. No, no es necesario. Ya vi lo que hay en tu corazón. Y afortunadamente, pues vemos cómo Dios proveyó el sacrificio necesario. ¿Verdad? Cuando le dice, detente, ya conocí que me amas, ¿verdad? Que yo soy tu prioridad, le dice Dios. Y le dice, detente, ya no le hagas nada al muchacho. Y entonces dice la palabra de Dios que él levantó su mirada y vio a un cordero entrelazado ahí en un zarzal y tomó el cordero, obviamente, y ese cordero fue el que fue el sacrificio, ¿verdad? El holocausto. Vemos que Dios siempre se va a proveer para todo lo que Él mismo ha prometido para lo que hagamos, para lo que nos pide. Hoy te quiero decir que Dios proveyó algo mucho mayor que solamente un cordero que sustituyera la vida de Isaac. Porque si se dan cuenta, ese cordero que estaba entrelazado ahí en el zarzal eh, sustituyó la vida de Isaac. Fue la vida del cordero por la vida de Isaac. Hoy nosotros hemos sido sustituidos en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, porque allí Él dio su vida por el rescate de la nuestra. Hoy te quiero decir que el Cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Así como lo dijo Abraham en Génesis 22:8. Lo que se necesite para cumplir la demanda de Dios, Él también lo va a proveer. O sea, que el único punto que tenemos nosotros que experimentar es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en ese Dios todopoderoso, creyendo que Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Uh-huh. Y esto pues vemos cómo prefiguraba el gran sacrificio que Dios haría en nuestro lugar. Al pensar cómo se habrá sentido Abraham en cuanto a la posibilidad de sacrificar a su único hijo, ¿verdad? Podemos obtener un indicio de lo que le costó a Dios dar a su único hijo por ti y por mí. Y por eso Juan 3:16 es muy claro. Dice, porque de tal manera Dios amó, y ponle ahí tu nombre, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Jesucristo es el Cordero de Dios, que vino en sustitución de nuestras vidas, que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. Entonces, si Dios proveyó el sacrificio máximo para satisfacer nuestra necesidad más grande, ¿acaso no proveerá para satisfacer todas nuestras demás necesidades? ¿Cuál es nuestra necesidad más grande, mis amados, como seres humanos? La salvación y vida eterna. Eso es lo más grande que podemos necesitar. No necesitamos un carro de lujo, no necesitamos una casa de 2 o 3 niveles, no necesitamos de dinero hasta en el bolsillo. El día que nos llame a la presencia, a su presencia, nuestro Padre Celestial, tú y yo no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Necesitamos la salvación y vida eterna que Dios nos da a través de Cristo. Y por eso Abraham llama a Dios Jehová Jireh. Ahora ustedes y yo tenemos que llamar a nuestro Padre Celestial el Señor proveedor. Jehová Jireh, el que provee para nuestras necesidades. Entonces es importante reconocer que la provisión de Dios es parte de su carácter. Dios es el gran proveedor y muy a menudo
constantemente tú y yo hemos podido comprobar la fidelidad y la veracidad de esta declaración en nuestras propias vidas. Dios es fiel a sus promesas. Como señala el apóstol Pablo, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Véanlo en Filipenses 4:19. Entonces, nuestra tarea simplemente es obedecer a Dios. Como dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él promete que si lo hacemos, proveerá para todas nuestras necesidades. Dice, y todas estas cosas le serán añadidas. Entonces, la provisión y la bendición de Dios son increíblemente grandes, como lo pudimos constatar en el versículos del 16 al 18 de Génesis 22. Incluyen esto: todas las naciones del mundo serán benditas por medio de la descendencia, que es Cristo Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido bendecidos. Esa fue la descendencia que Dios permitió desde Abraham hasta que vino nuestro Señor Jesús a esta tierra. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador. Solamente hay que pedirle que nos siga ayudando a confiar más en Él, a no tener miedo, que nos ayude a tenerlo como nuestra prioridad número uno en nuestra vida. Y de esta manera, mis amados hermanos, es como podemos enfrentar las tormentas de la vida, poniendo a Dios en primer lugar, teniendo la fe y la confianza de que Dios nos sustenta. Él es el escudo de nuestra salvación, nuestra roca fuerte. Él es el castillo de nuestra esperanza, el alto refugio para nuestras vidas. Él es nuestro Jehová Jireh. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios.